Sí, bueno, para seguir hablando un poco de lo que sucedió en la jornada del día de ayer, está en comunicación con nosotros la diputada del Partido Socialista en Hacemos Coalición Federal, Mónica Fein. Mónica, muy buenos días. Lucía Genovesi y Jorge Moure te saludan. ¿Qué tal? Buen día, un gusto hablar con ustedes. No, por favor, Mónica, el gusto es nuestro. Bueno, primero una breve, digamos, reflexión sobre lo que fue la jornada del día de ayer, si sorprendió el resultado y si sentís un poco que todo este esfuerzo y toda esta labor que vinieron haciendo durante enero fue en vano. Bueno, creo que la jornada de ayer ratifica que el presidente nunca pensó que el Congreso es un instituto de la democracia con quien tenía que gobernar. La verdad que desde el principio, desde que nos dio la espalda, desde que mandó esta inmensa ley imposible de analizar en 30 días, donde todos los sectores de la cultura, de la educación, del ambiente, además de lo fiscal, económico, pidiendo 11 emergencias, delegaciones totales, privatizaciones. Creo que el presidente realmente no, no tenía una valoración de un Congreso con el que quería gobernar. Y lo de ayer fue la culminación, la falta de diálogo, de acuerdos mínimos, retirar los artículos que ellos decidieron, y saber que no tenían en particular, porque simplemente en el dictamen que había salido de comisión estaba claro que tenían muchísimas disidencias de aquellos bloques que acompañaban el dictamen en general, y bueno, igual decidieron ir a una reunión, a un pleno donde claramente no se sentaron a buscar los acuerdos, y eso pasó, no había acuerdos. Es más, hubo casos paradigmáticos, porque los sectores que habían colaborado con que saliera en general pedían algunas modificaciones mínimas, diría yo, al lado de todo el dictamen, y se lo rechazaba el oficialismo. Es decir, bueno, buscaron, creo, que se cayera la ley, tratando de no dialogar ni buscar ningún consenso con vuelvo a repetir, con los bloques que le votaron en general. En nuestro caso, hicimos un dictamen en minoría, Sí. no acompañamos en general, pero propusimos algunas herramientas para que tuviera el presidente, como tuvieron todos los presidentes de nuestro país, en un momento de profunda crisis, para bajar la inflación, para ayudar a mejorar la situación social, cosa que creo que no están las prioridades del presidente. Mónica, ¿cómo analizás la gestión de Javier Milei, no solamente él como cabeza de gobierno, sino los ministros, de lo que fue esta negociación, de lo que fue el desembarco de la ley bases en diputados, de todo lo que fueron las negociaciones, de las negociaciones en el mismo, mientras se estaba desarrollando en el mismo recinto, se estaba tratando de modificar algunos puntos? ¿Crees que ese es el camino? ¿Crees que, digamos, aprovechó ese 56% para ir con todo y llevarse a todo o nada? Sí, yo lo dije el primer día, si mi ley viene por todos nada, se va a llevar nada, pensando que obviamente había más decisión de buscar acuerdos. Miren, la verdad que si iban leyendo el artículo mientras lo teníamos que seguir, y si en forma oral, estamos hablando que quedaron más de 300 artículos, íbamos por el quinto, se leía uno por uno, parecía que el próximo se agregaban incisos que se leían una única vez, incisos que son complejos, que afectan gravemente el desarrollo de nuestro país, y se leía una única vez. Nunca tuvimos por escrito claramente cómo iban a quedar el dictamen de la ley. Y en el medio no solo no vinieron al Congreso el ministro de Economía, la ministra de Capital Humano, el ministro coordinador de gabinete, sino que aquellos ministros que hablaban con los gobernadores, intentando de alguna manera acordar que esta recaudación que querían hacer solo para la nación no afectaba a las provincias. La verdad que fueron perdiendo credibilidad, porque decían una cosa
y la negaban públicamente. El ministro Franco, concretamente con varios gobernadores, hablaron del impuesto país, en este momento en la ley o más adelante, y después negaron que esa conversación hubiera existido. Bueno, creo que fueron perdiendo la confianza de los distintos sectores votados por el pueblo, igual que el presidente. La verdad que la impericia, la falta de convicción en el diálogo, yo creo que no es casual. Creo que, vuelvo a la imagen del presidente no hablando al Congreso, creo que hay una decisión de gobernar desde el Ejecutivo exclusivamente, desconociendo los otros poderes del Estado y desconociendo otros actores como los gobernadores, donde el diálogo, la verdad, en muchos gobernadores fue también de colaboración, pero también de proteger sus economías regionales, sus pymes, los recursos, por ejemplo, concretamente el fideicomiso de obras públicas. Eso es lo que planteó un diputado como Mazot, planteó que no eliminaran el fideicomiso de obras públicas para las provincias y el oficialismo le denegó esa modificación. Bueno, la verdad que creo que fue una búsqueda de oficialismo, de que la ley realmente terminara como terminó. Mónica, vos recién decías, bueno, buscaron que se cayera la ley, vos decías recién, yo creo que quieren gobernar solo desde el Ejecutivo. ¿Crees que esto un poco, digamos, no sé si tiene el objetivo, pero que hay una búsqueda de poner a los diputados y al Congreso como enemigos en esta búsqueda por parte del gobierno de una Argentina supuestamente mejor? Bueno, lo dice el propio presidente cuando repostea tratando de traidores a quienes tenemos otra idea. La verdad que la democracia se basa en el respeto de las ideas, y a quien no tiene la misma idea se lo considera traidor. Hay una clara decisión de desconocer la diversidad de pensamientos que tiene nuestro país, y no estoy hablando, porque aquí se pone todo en el juego con el gobierno anterior. La verdad ustedes lo conocen, nosotros hemos sido profundamente críticos al gobierno anterior. Creemos que el presidente Milei recibió un país con un grave estado, una situación gravísima. Por eso hicimos un dictamen declarando la emergencia económica y fiscal y dándole atribuciones muy similares a las que tuvo el presidente Macri o el presidente Fernández o el presidente Kirchner, muy similares. Bueno, él quería todo, un poder concentrado único en su persona, y la verdad que un Congreso, yo lo dije muy al principio, si es todo nada se va a quedar con nada, porque el Congreso prácticamente tenía que renunciar a su razón de ser, y le vuelvo a repetir, había creo un gran esfuerzo de algunos bloques de intentar buscar un término medio, para decir así, de darle una ley en general como se le dio, pero había, y el presidente lo sabía y el oficialismo lo sabía, una gran cantidad de disidencias que se iban a expresar en los votos en particular. Aún así fueron al recinto, aún así decidieron que se votara y perder varios artículos, a pesar, la verdad, que iban decididos a perder y culpar su falta de diálogo, su falta de entender la realidad al propio Congreso, cuando fue una decisión absolutamente del oficialismo. ¿Y qué queda ahora? ¿Tiene sentido volver de nuevo a comisión, a este plenario, volver a discutir? O por lo menos de hacerlo ustedes van a pedir que, como bien contabas, Mónica, la idea de convocar a estos ministros que no estuvieron en el desarrollo del plenario, de la discusión. Yo, con honestidad, por el bien del país, espero que el presidente reflexione y comience a entender que gobierna en una república, que tiene que poder reconocer que no hay traidores cuando hay diferentes ideas, que aquí no hay un partido único, que eso pasa en otros regímenes, que acá hay diversidad de pensamientos, que el Parlamento lo representa, y que podamos discutir desde ese lugar, de cara a la sociedad. Esto de llamarnos extorsionadores o ricos, en uno de las cuentas oficiales plantea políticos ricos. Sí. Bueno, quiero decirle que no es el caso mío y de muchos otros. Yo he sido intendenta 8 años, diputada, tengo una casa y un auto y nada más, no tengo ni campos, ni estudios, ni cuentas offshore,
la verdad que me parece una falta de respeto que crea que aquellos que abrazamos la política como servicio público, nada, lo hacemos a título de beneficio personal. Si tiene alguna denuncia, la tiene que hacer. No digo que no existe eso en la política, en el nivel empresarial, a nivel de la sociedad, pero creo que es una falta de respeto, no solo que nos llame traidores, sino que crea en la sociedad una idea de que nos aprovechamos de la política. Mire, yo no quiero tomarlo a título personal, pero mi hija tiene un UVA y mi hijo alquila. No sé cree que habla el presidente. No entiendo si ve cómo viven, que las familias no llegan a fin de mes. Tengo familiares jubilados y la verdad que los tenemos que ayudar para llegar a fin de mes y comprar medicamentos. Digo, me parece que hay una falta de pérdida de la realidad que muchos de nosotros tenemos con la realidad, que bueno, le pido al presidente que reflexione, que vuelva al camino de la República, que siempre vamos a estar dispuestos a dialogar más allá de las diferencias, porque la Argentina la está pasando muy mal, porque los jubilados, mire, nosotros discutimos mucho en nuestro bloque, hacemos, que ustedes saben que es muy diverso, una fórmula jubilatoria que mejorara la situación de los jubilados. Discutimos mucho proponerla para poder que esta fórmula que lamentablemente el gobierno anterior colocó y que le hizo perder el 40% con las políticas que llevaron adelante en el último año, no se reprodujeran. Íbamos a proponer una fórmula mejor, dialogamos con el Ejecutivo, no es que la íbamos a sacar, a ver si dialogamos con el Ejecutivo si se podía incorporar una mejor fórmula, por lo menos para que los jubilados mejoraran, sacaron la fórmula jubilatoria para que no se discutiera. Bueno, la verdad que son decisiones que ha tomado el oficialismo de no beneficiar a los jubilados. Le pedimos que la moratoria era importante para las pymes, que la íbamos a acompañar, inclusive aquellos que no acompañamos en general la ley, sacaron la moratoria. Es decir, buscaban la no coincidencia. Bueno, la verdad que yo responsabilizo al gobierno de llevarnos a una situación donde pone al Congreso como un lugar de dificultad, cuando en realidad ha sido el oficialismo el que ha impedido un diálogo fructífero de cara a la sociedad, más allá de los que no votamos en general, porque creemos que el contenido de la ley no decía nada a favor de la gente, era solo a favor de darle al presidente la total atribuciones que tiene el Congreso, de privatizar 41 empresas a sola firma, de garantizar que las grandes inversiones vinieran, pero nada para las pequeñas y medianas empresas, y se metió con la cultura, con el ambiente, con la legislación civil, la legislación penal, no quedó nada por tocar. Bueno, obvio que era una ley difícil de sacar, pero no hubo disposición desde mi parte del oficialismo de sacar una ley posible en una emergencia que realmente existe, que le pudiera dar las herramientas al presidente para bajar la inflación y mejorar la vida de los argentinos. Mónica, te hago la última cortita porque se nos termina el programa, pero digo, vos decías, bueno, no me lo quiero tomar personal porque tengo una hija con UVA y un hijo que alquile. Digo, la verdad es que esa es la situación que se da en casi todos. Digo, el que no alquila saca un crédito, el que no saca un crédito, su sueldo se vio tan devaluado que no llega a fin de mes o por ahí no puede pagar, entonces se le vuelve muy difícil pagar el colectivo. Digo, me parece que hay una situación general que es bastante delicada y en ese sentido trascendieron como varias declaraciones en términos de amenaza, como va a haber mayor, ahora el ajuste que vamos a hacer va a ser mayor. ¿Vos tenés miedo de esa cuestión de que haya una represalia para el pueblo? Llámese en forma de ajuste económico o llámese en forma de ir contra los gobernadores, digo, porque la gente en algún punto vive en las provincias con gobernadores, digo, no es que vive en un limbo. Sí, a mí me parece que eso ir contra los gobernadores, a ver, las provincias tienen a su cargo la educación, la salud, la seguridad, también muchas veces los problemas que se dan en cada provincia, de sequía, de problemas, la verdad que no es ir contra los gobernadores, es ir contra los que vivimos en las provincias. Claro. Me parece que esa amenaza
no es una amenaza a un gobernador, es una amenaza a la ciudadanía. Yo por eso digo, espero que, entiendo que el presidente pueda estar impactado por lo que pasó ayer, que reflexione que hay una sociedad que le ha dado una confianza para que mejore la situación de los argentinos, que recibió una gravísima herencia, pero que tiene que poner el eje no en castigar, no en tratar de traidores, sino en bajar la inflación, resolver los problemas, buscar un diálogo constructivo. Le vuelvo a repetir, nosotros le dábamos atribuciones para bajar la inflación, para acordar la deuda, que no empeorara la situación que hoy tenemos. No, nadie está negado, por lo menos de la gran mayoría, a entender que la situación es difícil. Ahora, si el oficialismo está dispuesto más bien a buscar culpables que ayudar a salir de esta crisis a la ciudadanía, bueno, vamos a estar en problemas, porque lo que todos necesitamos es que la gente salga de esta situación tan grave en la que está, todos salgamos de esta situación tan grave en la que estamos, y si el oficialismo decide buscar culpables, la verdad que no va a solucionar los problemas. Mónica, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Gracias a ustedes. Te mandamos un saludo grande. Pasaba la diputada Mónica Fein también por Mañana Sí. Nos quedó un montón de información afuera, pero no quería dejar de mencionar que en la jornada del día de ayer falleció el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente en un helicóptero. Fue el único de quienes estaban allí que falleció en el acto. Dicen que no se pudo sacar el cinturón de seguridad, así que ese es uno de los datos más importantes de la jornada del día de ayer y probablemente de toda la semana. Sí, totalmente.